hemos estado tomando estos servicios los domingos de la mañana para tomar una vista perspectiva desde lo alto al libro de Éxodo. Así que regresamos a aquel libro, la segunda mitad del libro, que estaremos viendo un pasaje que cubre varios capítulos. No vamos a leer todos esos capítulos, pero estaremos leyendo una sección al principio y luego quiero tocar algunos versículos así el capítulo 25 a 27 para darles un poco de sabor de esta sección del libro de Éxodo. Así que nuestra lectura esta mañana empezará en capítulo 24 y versículo 12, leyendo de este capítulo 25 y versículo 9 y tocando algunos pocos versículos más después de eso. Déjenos escuchar entonces la palabra de Dios, la palabra santa de Dios juntos. Éxodo 24, 12. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinai, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. Y a los ojos de los hijos de Israel la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para aceite de la unción y para el incienso aromática, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, y así lo haréis. Y luego, versículo 10, y harán también una arca de madera de acacia. Y luego, versículo 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Y luego, versículo 31, harás además un candelabro de oro puro. Versículo 26, capítulo 26, versículo 1, harás el tabernáculo con 10 cortinas. Versículo 1 de capítulo 27, harás también el altar. 27:9, harás también el atrio del tabernáculo. Y versículo 21, cerrando esa sección, en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Aquí termina nuestra lectura de la palabra de Dios con su bendición sobre ella. Tenemos en nuestra casa una mesa pequeña, o más bien un libro de mesa, ¿no?, que es diferente de cualquier que conozco. Es una galería de fotos tomadas de este tiempo de la guerra civil. No exactamente tipo de contenido para hacer una conversación ligera, ¿no?, después de la cena. Así que a lo mejor
no le sorprendía a usted saber que ese libro está guardado, pero un hombre llamado Matthew Brady estaba atrás de este proyecto en los días de la guerra civil y pidió permiso de Abraham Lincoln de estar en el campo de batalla durante los luchas y a veces fue colocado en peligro por eso y tomó esas fotografías, ¿no? Cuando fotografía apenas estaba llegando a ser una cosa, nacerse y como resultado del trabajo de Brady y su equipo, ahora tenemos miles de fotos, imágenes del tiempo durante la guerra civil, escenarios de los soldados, escenarios de los líderes, escenarios de los campos de batalla y más sorprendente o impresionante, fotos de lo después de la batalla, lo que quedó, los restos, no, de todo. Y nos dicen que es a causa del trabajo de Brady y esas fotos que tenemos alguna idea de cómo era en realidad la guerra, alguna idea, ¿no? Pero al fin y al cabo solamente son fotos. Tenemos algo parecido aquí en esos capítulos que acabamos de leer. Estamos leyendo sobre el tabernáculo y sus muebles, como un comentarista lo llama, una tienda y sus contenidos. Y este tabernáculo nos dice que este tabernáculo, sus muebles, ellos son imágenes para nosotros, que ellos mismos son, en cierto sentido, una galería de fotos de cosas espirituales, de cosas, realidades celestiales. Y sin embargo nos enseñan algo. No son en sí misma la cosa, sino nos enseñan cosas importantes. Y la cosa que principalmente nos enseñan es que la adoración de Dios es importante, que la adoración de Dios es importante y que nosotros como el pueblo de Dios somos llamados a adorar, somos llamados a adorar al Señor. Así que estaremos, tomando un resumen de esos capítulos hoy, pero quiero extraer para ustedes 3 lecciones que podemos sacar de esta sección del libro de Éxodo. Y la primera lección es esto. La primera de los 3 es esto, que somos salvos para adorar. Somos salvos para adorar. Ahora yo creo que este sea una de las cosas que elegimos al enfocarnos en el libro de Éxodo, darnos cuenta, claro, acabamos de leer 3 capítulos y medio más o menos, ver estos pero esos últimos como 16 capítulos más o menos del libro de Éxodo son o tiene una relación de alguna forma en cuanto a o con la adoración de Dios. Así que desde el capítulo 26 hasta el fin del libro, capítulo 40, de una forma u otra, toda la sección esta tiene que ver con la adoración del Señor. Y probablemente lo que es vergonzoso a usted y a mí, que es eso, es la porción del libro de Éxodo en que nuestro interés empieza a desaparecer un poco, ¿no? Y claro, la primera mitad del libro está lleno de historias, está lleno de acción y normalmente no tenemos ningún problema de leer la primera mitad y escuchar la predicado. Es interesante a nosotros, pero llegando más allá del capítulo 20, nos metemos en territorio que no es tan bien conocido por nosotros, no nos parece tan interesante a nosotros, pero es cierto, parece no muy interesante Dios, muy importante Dios, porque Él pasa mucho tiempo y detalla hablando de la adoración aquí que Él está armando y formando por nosotros. Una de las cosas yo creo que sea muy importante para usted y yo mientras leemos el libro de Éxodo, mientras pensemos en el libro de Éxodo como algo atrás de nuestras mentes, ¿no? Mientras leemos a Éxodo la siguiente vez, a lo mejor vamos a recordar eso, que el orden del libro es importante, la cronología es importante. Así que la primera mitad, ¿qué es lo que tenemos en la primera mitad del libro? Tenemos a Dios trayendo salvación a su pueblo, Dios colocando sobre ellos su amor, no persiguiendo a Dios, persiguiéndolos, Dios ganándolos, conquistándolos, Dios redimiéndolos, Dios salvando a su pueblo. Y la segunda mitad del libro se trata en realidad a nuestra respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Respuesta correcta a Dios como un pueblo ahora redimido. Así que espero que nos sorprenda mucho para poder ver que justo después de que Dios nos salva,
después de que Dios nos redime, Dios nos llama a su adoración. Somos redimidos y luego somos llamados a adorar al Señor. Y esto es de importancia vital a nosotros. Es de importancia vital a nosotros porque lo que vemos aquí es que el propósito superior o final de Dios no es nuestra salvación. Voy a decirlo otra vez porque es tan importante. El propósito supremo de Dios no es nuestra salvación, es su gloria. Es su gloria, la gloria que recibe de una vida transformada. Su gloria que Él recibe de un pueblo que ahora adora a Él. Y una vez que usted empieza a buscar eso en las Escrituras, en particular en los Salmos, lo encuentra en los profetas, en las secciones de los profetas en que están anticipando la venida de Cristo y la entrada del Evangelio, y te das cuenta de cuántas veces encuentras esas cosas, ¿no? Esta idea de que el propósito de la redención, el propósito de Dios trayendo a la salvación a este pueblo gentil, para que las naciones, los pueblos sean contentos y que muchas islas regocijen. Que el propósito de nuestra salvación es que llevemos gloria a Dios, que traemos gloria a Dios en toda la vida, pero en particular nuestra adoración. Déjame darles Salmo 66, la primera mitad, como ejemplo de esto, ¿no? Salmo 66 empieza de esta forma. Dios, tennos misericordia y bendíganos. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Así que escucharon la forma que empezó, dice, sálvanos, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tráenos tu bendición. ¿Para qué? Para que tu gloria, para que tu nombre sean conocidos, para que las naciones regocijen a causa de ti. Y esto, claro, es una cosa grande para nosotros comprender y entender en cuanto a nuestro propósito, el propósito de nuestras vidas. Es muy común en nuestra cultura. De hecho, nuestra iglesia no ha hecho buen trabajo de eso. No quiero decir en particular en nuestra congregación, sino en general hablando, la iglesia no ha hecho tan buen trabajo de ayudar a los creyentes a entender que la salvación solamente es el principio. Hay muchos quienes salen del cristianismo pensando que el propósito de todo es la salvación y no hay nada más allá. Solamente mi salvación y me salva y sigo adelante lo mejor que puedo como si nada me hubiera pasado. No. Salvación es solamente el principio, solamente es el principio de una vida nueva dirigida hacia Dios. La salvación es solamente el principio de una vida dirigida hacia Dios en adoración. Y aquí está el Señor recordando de su pueblo esto, a darles un pedazo gigante del libro de Éxodo, dedicándole al propósito de decir, ustedes son llamados a adorarme como respuesta a lo que yo he hecho por ustedes. Mientras eso empieza a profundizarse en nuestros corazones, empezamos a pensar diferentes, ¿no? En cuanto a la adoración. Empezamos a pensar diferente en cuanto a la adoración. Nos damos cuenta de que Dios con gozo, con felicidad, con amor, ha venido a la tierra en la persona de su Hijo. Que Jesucristo vio a nuestra indiferencia y vio a nuestra rebeldía y vio a nuestra obstinacia. Él vio a esta maldad en su cara y dijo, aquí yo vengo. Él dijo, aquí yo vengo para traer salvación a este pueblo con cerviz endurecido, pueblo rebelde. Y que nosotros, a causa de que Dios con gozo y felicidad está listo a traernos salvación, nosotros hemos recibido aquella salvación. Nosotros ahora con gozo y felicidad respondemos con adoración y servicio a Dios. Y claro, hay un sentido en que nosotros, más bien toda la vida es adoración a Dios, pero en particular el Señor está hablando aquí, especialmente a lo que estamos haciendo aquí. Él ha apartado tiempos para adorar,
para adorarlo a Él. Y ¿quiere saber usted dónde se revela esa nueva perspectiva de la vida? ¿Dónde se ve esta nueva actitud en cuanto a la adoración? ¿Dónde se revela en realidad? Es en su domingo. Es cierto, ¿no? Probablemente muchos de nosotros podemos recordar un tiempo en que la gran pregunta que nos preguntamos sobre el domingo era: ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Qué tareas voy a lograr este día? Quitar de mi lista, ¿no? Este día. Pero ahora, por la gracia de Dios, no estamos haciendo esos tipos de preguntas. Estamos diciendo: vengan, vamos a adorar a Dios, vamos a arrodillarnos delante de Él. Déjanos arrodillarnos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos las ovejas de su prado. Somos salvos para adorar. Pero luego tomaremos otra lección de esos versículos. Somos dirigidos en cuanto a nuestra adoración. Somos dirigidos por nuestra adoración, y a través de nuestra adoración Dios nos da instrucciones en cuanto a cómo debemos adorarle. Y usted notará a través de sus capítulos, eso es parte de lo difícil en cuanto a nuestro leer y comprenderlo, es que las instrucciones muy detallosas que son dadas, ¿no? Nosotros tocamos los puntos altos, ¿no? Harán un altar, harán un candelabro, pero lo que sigue en cada sección, ¿no? Son estas instrucciones muy específicos en cuanto a cómo se debe construir más bien esas cosas. Instrucciones detalladas. Y yo estoy pensando en aquellos tiempos en que nos piden cuidar una casa, ¿no? De una amistad, o cuidar su mascota, algo así. Y usted aprende mucho en cuanto a las expectativas, en cuanto a las instrucciones que la gente le dan. Algunas personas piden y dan instrucciones, 3 o 4 líneas, ¿no? De que ellos solamente están esperando que cuando regresen a casa todavía esté ahí su casa, no quemado o algo así. O que todavía siga con vida su mascota. Pero otros te dan instrucciones, ¿no? Páginas y páginas de instrucciones en cuanto a lo que debes hacer con su casa, con su mascota, y luego te das cuenta de que su expectativa es muy diferente a lo mejor a los demás. Y aquí están esas instrucciones muy detalladas que nos dicen que Dios, sus expectativas son que le hagamos caso en su palabra, siguiéndolo en la forma en que le adoramos, ¿no? Y encima de estos detalles también hay esta como mantra que encontramos aquí, repetición que encontramos en capítulo 29, 9. Fíjense ahí, vense ahí. Dice: conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haráis. Y muestra otra vez más adelante en capítulo 25, versículo 40. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Y luego otra vez en versículo 30 de 26. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Y última vez en versículo 8 de capítulo 27. Lo harás hueco de tablas según se te mostró en el monte, así lo harán. ¿Por qué la repetición aquí? Usualmente cuando una persona se repite a sí mismo es porque solemos nosotros no escuchar la primera vez, ¿verdad? Y las mamás son muy buenas en esto. Sales de la puerta y su mamá le dice: ten cuidado, porque ella sabe que usted no es muy bueno con tener cuidado. Bueno, mi mamá todavía hasta la fecha me dice: no manejes demasiado rápido. Probablemente me va a hablar más adelante, pero es buena ilustración. Nos recuerdan de cosas, ¿no? Cosas son repetidas del Señor porque Él sabe que solemos no hacer caso, que solemos ir por otro camino. Así
Así que está el Señor dándonos patrón, diciendo, yo les voy a dar patrón que quiero que hagan caso, quiero que lo reciban en su corazón y que sigan a mi patrón. Y este patrón otra vez está reflejando realidades celestiales, reflejando verdades espirituales sobre Dios, sobre su Hijo Jesucristo que está por venir. Y si esas realidades celestiales son ignoradas o si el patrón ha sido cambiado, entonces esas realidades no van a brillar en la forma que deben. Así que estas cosas son repetidas, esos detalles son dadas y Él está mostrándonos que nosotros somos completamente dependientes de Él. No sabemos cómo acercar a Dios correctamente, pero Dios dice, yo voy a mostrarte. Somos perdidos, pero dice, déjame darles el camino. Así que el Señor no deja nada a la casualidad, no dice, pues voy a dejarles que a su imaginación, sino que ellos van a averiguar. Déjame decirles lo que yo deseo, lo que yo quiero. Pero ¿cómo aplicamos esto a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento? Sin duda, la adoración del Nuevo Testamento es mucho más simple, ¿verdad? Sencilla de lo que leemos en las páginas del libro de Éxodo, como si Dios hubiera quitado todo lo alrededor y lo que queda es la esencia espiritual de la cosa. La adoración del Nuevo Testamento es aún más portátil del tabernáculo. El tabernáculo era portátil, pero muy difícil de transportarlo, ¿no? Tenía que desarmarlo, llevar todas las piezas, luego asemblearlo nuevamente. La adoración del Nuevo Testamento es portátil porque es misionero, ¿verdad? Debe ser listo y llevarse a todos lados por todo tiempo, ¿no? Una Biblia tengo, un saltario tengo, puedo viajar. Será fácil para nosotros levantarnos y ir a otra parte. A lo mejor no nos gusta hacer eso tanto, pero podemos hacerlo. Es portátil porque la persecución puede venir. Y como nuestros antepasados espirituales, los pactantes, quienes tuvieron que adorar en medio del desierto abandonado para no ser encontrados y matados. Eso es como es la adoración del Nuevo Testamento. Y sin embargo, servimos al mismo Dios, ¿verdad? Servimos al mismo Dios. Para nuestra lectura del Nuevo Testamento tuvimos aquel pasaje de Hebreos 12 leído a nosotros. Yo lo encuentro un pasaje fascinante porque a un lado, usted sabe todo el propósito del libro de Hebreos, es decir, Jesús es mejor. Jesús es mejor. No van a regresar al antiguo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto, es mejor. Así que el autor de Hebreos 12 dice que ustedes no han venido a Monte Sinai, sino han venido a algo mejor, Monte Sión. Han venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pero luego, ¿cuál es la última cosa que él dice en aquel capítulo? Dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. No era o fue. Y es interesante a mí que esta frase sea usada porque es una frase que viene de nuestra sección del Antiguo Testamento que había esto como los israelitas cayeron sobre la tierra y vieron encima del monte Sinai que vieron fuego consumidor. Es como si el autor de Hebreos no quisiera que salgamos con la idea equivocada. No es decir que servimos a otro Dios ahora y las reglas son completamente cambiadas y Dios ya no es santo, etc. No, Dios sigue siendo un fuego consumidor. Es el Nuevo Testamento que dice es muy posible para nosotros adorar a Dios por traición, las traiciones del hombre. Es el Nuevo Testamento que dice nosotros solemos adorar nuestras propias voluntades. Es el Nuevo Testamento que dice que debemos adorar en espíritu y en la verdad. Así que Dios no ha entregado su derecho a decirnos cómo debe ser adorado. Y tiene sentido, ¿no?
como sé que usted lo ve, yo doy a Bob Godfrey crédito por mencionar esto. Algún audio que escuché de hace años. Él dice, sin importar el rama de teología que escoges, tiene sentido que es Dios que escoge cómo ser adorado. Si vemos a la teología de Dios mismo, Dios es santo, Dios es soberano, así que tiene todo hecho para ordenar como Él quiere su adoración. O si usted ve a la teología del hombre y usted le da cuenta de que aun nosotros como gente redimidos somos pecaminosos todavía y nuestras decisiones todavía son sospechosas, ¿no? En particular en cuanto a lo espiritual, especialmente en cuanto a algo tan importante como la adoración de Dios. Nuestras decisiones son sospechosas y no siempre debemos confiar en ellas. O vemos la doctrina sobre la Escritura y nos damos cuenta de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra, o la doctrina de Cristo, y nos damos cuenta de que Cristo es cabeza de la iglesia y su rey. Así que el rey puede decirnos cuáles son las reglas, ¿no? Así que el Señor sigue haciendo esto. El Señor todavía nos ordena y dirige nuestra adoración. Es adoración del Nuevo Testamento, es algo espiritual, sí, claro, pero es adoración dirigida por Dios mismo. Hagan todo según el patrón que yo les he enseñado. Todavía son palabras que tenemos que escuchar mientras pensamos en cómo adorar a Dios. Somos dirigidos en nuestra adoración. Pero luego esto nos lleva al tercer punto que encontramos en estos capítulos. Y aquí, nuevamente, es tan importante, reunimos con Dios en adoración. Reunimos con Dios en la adoración. Ese es el gran propósito, ¿no? ¿No es el gran gozo en nuestro corazón mientras acudimos a ese lugar semana tras semana que estamos reuniendo con Dios aquí? Vean otra vez en capítulo 25, versículo 8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Ese es el propósito, ese es el meta de este lugar, para que Jesucristo more entre ellos. Y observen que aun el orden de las piezas de los muebles es algo importante, ¿no? La primera pieza a que somos dirigidos constantemente es el arca del testimonio. Eso está en el medio, en el corazón de toda la adoración. Ese estará en el lugar santísimo, que dice en capítulo 25, versículo 22, dice, ahí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Me encontraré contigo y hablaré con ustedes. ¡Qué promesa preciosa! Aún más preciosa para un creyente del Nuevo Testamento darse cuenta de que Emmanuel, el principio, esta idea de Dios con nosotros. Yo estaré entre ustedes. Yo reuniré con ustedes, hablando con ustedes, dándonos cuenta de que ese concepto, esa idea del Emmanuel está cumplido en Cristo Jesús. Es muy triste, ¿no?, que Juan capítulo 1 no lo traduzca así, de esta forma, porque es una conexión tan hermosa al Antiguo Testamento. Pero aquí está, literalmente, la palabra llegó a ser carne. ¿Y qué? Tabernaculó con nosotros, entre nosotros. Es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Él vino y tomó carne, y Él colocó su tienda entre hombres y mujeres y niños y niñas para ser su Salvador. Así que si usted está buscando intentar aprender de lo que se trata toda esa tienda y muebles y todas esas cosas, todos apuntan a Cristo. Yo creo que probablemente usted podría enfatizar eso demasiado. Yo no estoy seguro que cada pedazo de cosa o cada pieza en particular tiene una referencia específica de Cristo, pero viendo la imagen grande, ¿no?, el candelabro de oro, escuchamos a Dios diciéndonos, yo soy la luz del mundo. Mientras usted ve al pan sobre la mesa, escuchamos a Dios diciéndonos, yo soy el pan
de vida. Mientras usted ve al altar, con su sacrificio encima, escuchamos al Señor diciendo, yo proporcionaré de mí mismo y para mí mismo, y yo proporcionaré el sacrificio para sus pecados. Así que sin importar parte que busquemos o vemos a Cristo siendo mostrado aquí, vemos a Dios aquí. A lo mejor ha sido la experiencia de usted al acudir a asistir, a adorar más bien a Dios a través de los años. La experiencia de Jacob corriendo en el desierto, dijo, Dios estaba aquí en este lugar y no me di cuenta. Yo no vine con grandes expectativas, pero Dios ha reunido conmigo aquí, aún así. Pero hay un desafío también, ¿verdad? Hay un desafío aquí mientras nos damos cuenta de la realidad de lo que es la adoración. Hay un desafío a usted y a mí vivir alcanzando al nivel de nuestra herencia, alcanzar el nivel de nuestros privilegios. Así que, amigos, bueno, ustedes han escuchado la vieja historia del hombre que habló con el pastor después del servicio. Dijo, pastor, me gustó mucho tu sermón hasta que te metiste en mis asuntos. Ustedes saben que los pastores deben meterse en sus asuntos de vez en cuando. Así que eso no es vivir al nivel de nuestros, alcanzar el nivel de nuestros privilegios. Venir aquí a este lugar sin pensar, sin ninguna oración, sin ninguna expectativa. Es alcanzar el nivel de nuestros privilegios, estar siempre tarde, llegando siempre tarde a la iglesia. Estamos viendo al nivel de nuestro privilegio convertir el día del Señor en el mediodía del Señor, servicio en la tarde en particular. Puede dejarlo o tomarlo, está bien. Estamos alcanzando el privilegio de todo lo que sabemos sobre lo que sucede en la adoración. Tratar con esas cosas tanto a la ligera. Bueno, yo creo que la he mencionado antes en otro sermón, pero ustedes saben que nosotros muchas veces tenemos momentos que nos interesa la historia del Nuevo Testamento. Quisiéramos decir, yo quisiera estar ahí a unos momentos que me vienen a la mente, a lo mejor a un momento más oscuro, ¿no? O menos conocido, pero me hubiera gustado mucho poder estar sentado en el cuarto cuando la carta de Pablo a los Efesios fue leído por primera vez. Porque hay este versículo en capítulo 2 de Efesios. Pablo está hablando de cómo Cristo ha llegado a ser nuestra paz. Y puede ver la gente inclinar la cabeza de acuerdo. Sí, ha llegado a ser nuestra paz. Pero luego dice Pablo esto. Y él vino y predicó paz a ustedes. Ahora, ¿cuándo es que Jesús fue a Éfeso? Bueno, en su cuerpo no lo hizo, pero en su adoración sí lo hizo. Y para ver la expresión en las caras de la gente hay un momento de confusión a lo mejor, pero luego un momento de comprensión. Sí vino. Sí vino. Y predicó paz a mí. Y por la gracia de Dios, puede ser así con cada uno de ustedes aquí, cada uno de nosotros aquí, porque sigue Jesucristo entre los candelabros, tabernaculando entre nosotros con su Espíritu, sigue reuniendo con nosotros, hablándonos y predicando paz. Déjenos alabar a Dios por ese gran regalo. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Dios, lleno de gracia, qué Dios increíble eres, qué Dios eres a acercarte a pecadores como nosotros, acercarte a ellos quienes estábamos muertos en nuestros traspasos y pecados, colocar tu amor sobre los más culpables de transgresores,
consolar a ellos metidos profundamente en tinieblas y maldad. Y para ti, oh Dios, seguir acercándote a nosotros, reuniendo con nosotros, que sigues llamándonos a nosotros mientras te adoramos. Te damos gracias por esas grandes promesas y confesamos que todos nosotros tenemos trabajo que hacer. Todos nosotros tenemos trabajo que hacer para alcanzar el nivel de esos privilegios que nos has dado. Pero danos gracias, nuestro Dios, para aferrarnos a esas cosas, tomarlas como promesas y llegar a este punto, este lugar, semana tras semana, llenos de expectativas de lo que harás aquí. Y como te damos gracias de que muchas veces en el pasado tú has reunido con nosotros en el lugar de adoración y tú has sonrido sobre nosotros y nos has consolado, nos has corregido, nos has bendecido. Oh, nuestro Padre, pedimos que estés con nosotros para el resto de este tu día. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.